¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a proseguir con el tema 1.2 de la materia álgebra lineal. Vamos a arrancar con operaciones con números complejos. Entonces, lo primero que tenemos que considerar en estas operaciones es la parte de las definiciones. Vamos a ver tres temas. El objetivo es cubrir las tres primeras operaciones: suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Vamos a ver primero las fórmulas y posteriormente veremos los ejemplos. Una suma se define la suma de dos números complejos, A más BI más C más DI, como la suma de los elementos de parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. El primer ejemplo tenemos ejemplo un 5 más i más 6 menos 2i. El procedimiento para resolverlo es el siguiente. Voy a mostrar un ejemplo. Es 5 más i y el segundo ejemplo 6 menos 2i. Entonces vamos a tener como ejemplo para resolver 5 más i. Vamos a tener el siguiente ejemplo. 5 más i sumado de 6 más 2i. Este ejemplo de números complejos yo normalmente lo resuelvo tal como están acostumbrados a hacerlo en la escuela, de manera vertical. Colocamos 5 más i sumado de 6 más 2i. Aquí lo único que hay que cuidar, en la suma se respeta parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. 5 más 6 es igual a 11. 1 más 2i es igual a 3i. Y este sería el resultado de una suma de números complejos. Así de simple. Segundo ejemplo, vamos a poner 2 menos 3i sumado de 4 más i. ¿Ok? Entonces, volvemos a colocar la suma en su forma vertical. Como aprendimos en la primaria, 2 menos 3i sumado de 4 más i. Entonces, 2 más 4 es igual a 6 y menos 3 más 1 menos 2i. Menos 3 más 1 menos 2i. Este sería mi segundo resultado en la parte de la suma. Así de simple es el proceso de una suma de números complejos. Otro ejemplo, un tercer ejemplo, donde incluyamos, por ejemplo, números puros, ya sea complejos puros o reales puros. Tenemos 3 menos 2i sumado de 4i. ¿Cómo resolvemos esta suma que tengo aquí? 3 menos 2i más 4i. Volvemos a plantear, vamos a colocar en forma vertical. 3 menos 2i sumado de 4i. 4i únicamente se encuentra en la parte imaginaria, entonces más 4i. La parte real, 3. La parte imaginaria, menos 2 más 4, más 2i. Acuérdense que la parte real, entre positivos y negativos, por regla de signos, se conserva el valor mayor. Y ese sería el resultado con un número complejo y un número complejo puro. De igual forma se resuelven los ejemplos para eh, sumas que incluyan números reales puros. Ese sería nuestro primer ejemplo. 11, ese creo fue el primero que hicimos. 11 menos i. La resta, ahora, la resta, esa es la fórmula de la resta, a más bi menos c más di. Noten que por definición una resta se resuelve como una suma, cambiando de signo todos los elementos del sustraendo, ¿ok? Este es el sustraendo, entonces van a cambiar de signo y se va a resolver como una suma. A menos c más b menos d por di, ¿ok? Entonces se va a resolver como una suma. Vamos a ver dos ejemplos. La resta se cambia la suma del opuesto del sustraendo, dice ahí el ejemplo. Y vamos a copiar nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos dice, en la parte de resta,
que 3 más 2i restado de menos 6 menos 3i va a quedar de la siguiente manera. Hacemos 3 ejemplos igual. Tengo el primer número complejo, 3 más 2i, restado de menos 6 menos 3i. Acuérdense que se resuelve como suma. Primero lo expreso como 3 más 2i, como suma, cambiando todos los signos del sustraendo. De estos voy a cambiar todos los signos. Entonces me va a quedar como 6 más 3i. Y ya lo resuelvo como una suma normal. ¿Ok? Ya lo resuelvo como una suma normal. Voy a tener 3 más 2i sumado de 6 más 3i. Entonces vamos a tener 3 más 6, 9. 2 más 3 es igual a 5 positivo. Entonces, este es el resultado de mi primera resta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos menos 3 más 2i restado de 4 menos 3i. Esa es mi operación básica. Entonces, esa es mi operación, lo voy a aplicar y lo voy a resolver, expresar como suma. Menos 3 más 2i sumado de 4 menos 3i. Cambio de signo todos los elementos, acuérdense. En este caso voy a tener menos 4, es menos, se va a convertir en más 3i. Cambio de signo todos los elementos del sustraendo. En el primero era positivo, se vuelve negativo. En el segundo era negativo, se vuelve positivo. Y se resuelve como suma. Menos 3 más 2i sumado de menos 4 más 3i. Menos 3 y menos 4, menos 7, 2 más 3 más 5. Y ya tenemos la segundo ejemplo. ¿Cómo quedaría? Igual cuando resolvamos a lo mejor una diferencia con números reales puros. Vamos a poner un ejemplo. En el caso anterior hicimos un ejemplo de números imaginarios puros. Supongamos que tenemos 2 más 3i restado de menos 7. Volvemos a expresarlo como suma. 2 más 3i como suma de 7. Entonces se va a resolver como una suma. 2 más 3i sumado de 7. 7 solamente está en la parte de los números reales. Entonces 7 más 2, 9. Más 3. Ese sería el resultado de mi resta. Así de simple se resuelven las operaciones con sumas y restas de números complejos. Vamos a nuestro tercer objetivo. Vean que el resultado de la suma, el resultado de la resta, las operaciones de suma y resta con números complejos son muy sencillas. Ahora, vamos a ver el tercer punto de este video. Vamos a trabajar con sumas, con multiplicaciones de números complejos. ¿Ok? Tengo A más BI por C más DI. Voy a tener A por C, voy a tener A por D, voy a tener a esta operación. Yo, cuando muestro el ejemplo de la multiplicación, aclaro que lo resuelvo muy similar a la operación de polinomios. Vamos a ver un ejemplo. Es de igual forma a la operación de polinomios considerando un solo elemento. Aquí hay que considerar que por definición i al cuadrado es igual a menos 1. Acuérdense que por fórmula i al cuadrado va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Se simplifica y se convierte en negativo. Esto se ve cuando entremos a la parte de potencias. De números complejos voy a explicar esta parte, pero para poder desarrollarlo al inicio, lo único que hay que considerar es que siempre que tengamos i elevado al cuadrado, vamos a tener que esa operación se va a simplificar como menos 1. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Y lo voy a resolver como si fuera operación de polinomios. Tenemos la primera operación.
4 menos 2i multiplicado por 3 más 5i. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esta operación? El resultado de esta operación va a ser el siguiente. Acuérdense que en las operaciones de polinomios, el primer término multiplica a cada uno de los elementos del segundo término. Y el segundo término multiplica a cada uno de los elementos del segundo monomio o binomio en este caso. Entonces, elementa cada uno y multiplica los dos términos. ¿Cómo va a quedar? Pues va a quedar de la siguiente manera. 4 por 3 es igual a 12. Luego, positivo con positivo, positivo. 4 por 5, 20i. Acuérdense que tiene el término de i. Ahora, voy a multiplicar el segundo término, el término de 2i. 2i que multiplica 3, primero empiezo con el signo menos por más, menos. 2 por 3, 6i. Luego, menos por más, menos. Y voy a multiplicar 2 por 5, va a ser igual a 10. Ojo, 10i, y por i al cuadrado. Cuando lleguemos a este término, acuérdense que hay que simplificar este valor elevado al cuadrado. Se simplifica. Y elevado al cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? Si es igual a menos 1, entonces me va a quedar, por simplificación, 12 más 20i menos 6i más 10. Cambiando de signo el término y eliminando la potencia. ¿Ok? Cambia de signo y me queda más 10. Y ahora simplemente tengo que expresarlo como simplificación de términos semejantes, tal como lo haríamos en un polinomio. 12 más 10, voy a tener 22, 20 menos 6i más 14i. Y este sería el resultado de mi multiplicación de números complejos, entregando como siempre eh, un número complejo en su expresión binómica. Es el mismo proceso que se muestra en la pantalla. La multiplicación del primero, el primero por el segundo por el primero, el segundo por el segundo, eliminación del término por menos 1, el cuadrado, y te queda más 10, 14, igual a como obtuvimos el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo, 4 más 5i elevado al cuadrado. Aquí es un término de un binomio elevado al cuadrado, lo mismo que yo tenga 4 más 5i por 4 más 5i. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Tendría, acuérdense que tengo que respetar la multiplicación de los polinomios. 4 más 5i elevado al cuadrado. Es lo mismo que yo tenga 4 más 5i por 4 más 5i. Es el resultado de la operación. Entonces 4 por 4 va a ser igual a 16. Luego 5 por 4 más por más, aquí todos van a ser positivos. 4 por 5, 20i. Luego voy por el segundo término más 5 por 4, 20i. Y luego el último término, 5 por 5, 25, más 25i al cuadrado. Ojo, ¿qué cosa sucede con los términos al cuadrado? Es que se simplifican. Entonces voy a quedar 16 más 20i más 20i menos 25. Así me va a quedar al eliminar el i al cuadrado, porque este, acuérdense que equivale a menos 1. Y simplemente viene la simplificación de términos semejantes. Primer término con el último término, 16 menos 25. A 16 le quito 25, va a ser igual a 9. Voy a tener menos 9. Y 20 más 20 voy a tener más 40. Entonces, este sería el resultado de mi multiplicación. Así de simple
se resuelve una multiplicación de números complejos. Podemos comparar con la operación que se encuentra el resultado, menos 9 más 40 y vemos los dos ejemplos que se pueden aplicar a una suma. Así de fácil y sencillo se resuelve las operaciones con números complejos. ¿Ok? Entonces, este es el resultado de esta operación. Bueno, hemos llegado a la conclusión de las tres primeras operaciones. En resumen, vimos una suma, vimos una resta y vimos una multiplicación de números complejos. Con esto terminamos el siguiente video. Tengan una excelente tarde.